Bueno, ahí lo vemos arribando al país vecino. Allí va a ser recibido por una comitiva importante y ya estará dispuesto a lo que va a ser una ceremonia y el descanso, porque mañana va a ser la gran ceremonia, la gran misa, en lo que es una estimación para, bueno, decían 400.000 personas, pero yo creo que en las últimas horas las estimaciones van a ir actualizándose, porque mucha gente cruzando obviamente desde Argentina y desde toda la región. 19:55, ese es el horario donde va a estar aterrizando el Papa Francisco, con muchísima expectativa, su regreso a Sudamérica. Falta muy poquito y por supuesto todos los medios de comunicación expectantes, porque podría llegar antes y terminar pisando suelo chileno un rato antes de lo esperado. Recién tomábamos contacto con periodistas que están allí realizando la cobertura y estaban impactados por la cantidad de micros que llegaron desde la Argentina. Así es, el Papa tuvo un vuelo de más o menos 15 horas y 40 minutos, en realidad se va, como decíamos, al acortarse va a ser menor el tiempo en el aire, y sobrevoló varios países, obviamente Italia, Francia, España, Marruecos, Cabo Verde, Senegal, todo el Atlántico, obviamente, Brasil, Paraguay, la Argentina, y ya está arribando a Chile. Un sistema de seguridad aún más intenso después de lo que ha ocurrido hace algunas horas en algunas iglesias de ese país, y por eso la seguridad se terminó reforzando para la llegada del Papa, que como nos tiene acostumbrados habitualmente, seguramente resulte muy cortés y muy gentil, muy amable con aquellos fieles que se acerquen a él, que lo estén esperando en ese aeropuerto en Santiago de Chile y que están con muchísima expectativa. Es un dato importante en el medio de las situaciones sociopolíticas que se están atravesando, su arribo a Sudamérica. Ahí está ya descendiendo el avión, obviamente apenas pasa la cordillera, ya tiene un descenso que tiene que hacer más de una forma más pronunciada, y lo vemos directamente ahí, llegando el Papa en el vuelo de Alitalia, el Boeing 777, después de recorrer más de 12.500 kilómetros en su vuelo desde Roma hasta Santiago de Chile, y ahí vemos justamente cómo arribó. Ahí el Papa ya está en Sudamérica, el Papa ya está en Chile. El Papa Francisco, la expectativa, su llegada, sus palabras, por supuesto, que serán también analizadas y escuchadas con muchísima atención. Allí adentro, ahí está el Papa Francisco, tocando suelo chileno, con también la otra cara de toda esta situación que expresábamos y que te contábamos hace un ratito, las tensiones provocadas por un grupo que desde allá nos informan que es minoritario, de la resistencia al arribo del Papa Francisco a Chile, pero seguramente muchísima ilusión de la mayoría de aquellos que decidan ir hacia el aeropuerto. De todas formas, aunque sea minoritario, las amenazas fueron fuertes en las cartas que hubo en las 4 iglesias que fueron atacadas el viernes por la mañana. Decía, o aunque sea advertía, la próxima bomba será debajo de tu sotana, y eso obviamente despertó mucha preocupación en las fuerzas de seguridad del país vecino y de toda la región, y ya por eso intensificaron lo que tiene que ver con el operativo, y mucha gente enojada por el gasto. Bueno, ese gasto que también ha tenido en varios países, porque la llegada del Papa es muy importante. Recordemos que envió un telegrama a varios países, en realidad a todos los que sobrevoló, y se lo envió a los jefes de Estado, en particular a Mauricio Macri. El comunicado que estaba en inglés en todos los países, pero en el de Mauricio Macri, el de la Argentina, decía: les pido a todos, por favor, que no dejen de rezar por mí. Además, hace algunas horas antes de que emprenda este viaje, el último contacto que había tenido el Papa Francisco a través de sus redes sociales, donde también utiliza permanentemente el Twitter, por ejemplo, para llegar a todos sus seguidores, había puesto: les pido por favor que acompañen con la oración mi viaje a Chile y a Perú. Pero hace instantes Mauricio Macri le respondió al Papa Francisco también a través del Twitter, y eligió hacerlo de esta manera hace un ratito nada más. Dice Mauricio Macri a través de la red social Twitter: en nombre de todo el pueblo argentino agradezco el saludo y la bendición del Papa Francisco, Pontifex es, porque es su cuenta en español, al sobrevolar nuestro país. Deseo que su visita a los hermanos de Chile y Perú sea fuente de paz, esperanza e inspiración. La Argentina lo acompaña con el cariño y el respeto de siempre, dijo el presidente Mauricio Macri hoy. También cordial, un saludo protocolar,
merecía también una respuesta a partir de ese envío del Papa Francisco. Y por supuesto Mauricio Macri, imagino que como muchos argentinos, querrán que venga a la Argentina, que Claro. vuelva a su país, que Pero vuelva no va a su a venir. lugar, pero no va a venir. No va a venir. El diario El País titula, diríamos, en forma extraordinaria, el Papa viene a salvar la iglesia chilena, ¿no? De alguna manera tiene que ver con la poca adhesión. Según las medidas, ahí está el avión que estamos viendo, el índice de popularidad es 5,1 sobre 10 en Chile, distinto de Paraguay, que es 8,3, ¿no? En su momento cuando estuvo en Paraguay, notamos acá Sí, el favor claro. de la gente. Y opacado todo esto por el tema de los abusos sexuales en la iglesia. En Chile ha habido un caso muy fuerte que ha tenido mucha repercusión y la iglesia no se ha pronunciado. Esto es lo que destacan en Chile, por eso... Y yo te no diría que aceptar es esto. una recriminación y un repudio de aquellos que son seguidores de la religión católica y de los que no, que es el silencio, que durante tanto tiempo, casi que desde su construcción, ha tenido la iglesia y es sumamente reprochable. No expresarse ante tantos casos tremendos que se han dado a conocer genera un repudio importante al punto tal de este grupo de personas allí en Chile que directamente no quieren que pise suelo chileno. Es que por eso este mensaje, este diario, y esto que decía Darío, mientras vemos cómo desde el avión, desde las ventanas de ese Boeing 777, muestran las dos banderas, la papal y la de Chile. Por eso es tan importante que este Papa, que se pronunció sobre estos temas en algunas otras oportunidades, pero mucho más que su antecesor, que tiene mucho más carisma, no solo en la Argentina, por obvias razones, sino en todo el globo. Por eso es tan importante, porque un personaje no quiero repetir carisma, pero su forma de hacer, y no quiero que esto por ahí a algunos les parezca mal, pero su forma de hacer política, porque evidentemente es un jefe de La Estado, forma de comprometerse con la realidad social que vive cada país. ha sido mucho mayor que otros papas. Exactamente. Entonces por eso lo ven esto como, bueno, un papa que viene a poner paño frío. Recordemos que lo principal acá serán los pueblos originarios, Claro. las reuniones que va a tener con mapuches. Así es, porque Cuando hay un tema político en discusión, no solamente en Chile, sino también en la Argentina. Bueno, recordemos que el RAM no ha aparecido por acá. No ha aparecido, pero aunque la el comunidad gobierno lo instaló en su momento. Claro, la comunidad mapuche en Chile es más importante que la Argentina, y ahí tendrán obviamente lo que sea algún pedido y ese intercambio del cual seguramente se refieran desde el Vaticano. Otro tema político es que la visita es muy diferente a la que tuvo el Papa en el año 1987. Juan Pablo II viajó a Chile en plena dictadura. Y Francisco ya ha anunciado que recibirá a familiares de desaparecidos de Pinochet. En su momento la iglesia chilena, al contrario de la Argentina, fue crítica a la dictadura. Sí, Por eso es cierto. Francisco hoy se va a reunir, o cuando vaya llegando en estos días, con familiares víctimas de la dictadura de Pinochet. Esto en términos políticos, a propósito de lo que decía Darío, del compromiso que tiene Francisco con todos los temas, y no solamente en forma protocolar, sino directamente con actividad directa en cada uno de los frentes. Y muchas veces con frases. Tal cual. Porque muchas veces se ha expresado directamente dando a conocer su ideología, su manera de ver la vida. Y por eso hay tanta gente que lo quiere, que lo apoya, que lo respeta y que lo está esperando, porque realmente genera muchísima expectativa. Esto está ocurriendo ahora. En un primer momento el vuelo estaba estipulado para las 19:55. Imagino que las condiciones climáticas habrán ayudado para que finalmente haya aterrizado bastante tiempo atrás. 19:20, estas son imágenes, te estamos contando y te estamos mostrando todo lo que está ocurriendo. Muchísima cobertura para el arribo del Papa Francisco, que va a dar 3 misas. Sí. 3 misas, ellas tienen limitación para presenciarlas, hay que sacar tickets, con excepción de alguna que es libre, que cualquiera podrá asistir, pero por supuesto, imagina uno que independientemente de no ser uno de los países más católicos, si se quiere, de Sudamérica, de hecho debe ser el que menos... Sí, en porcentaje, católicos, ¿no? No tiene que ver solo y además con por la cantidad. población, ¿no? Claro, bueno, está por Además eso. por población, pero va a estar lleno. Va a estar lleno, va gente de toda la región obviamente, pese a que después vaya a Perú y que algunos decidirán ir para ahí, algunos lo decidirán
acompañar en ambas oportunidades. Y acá vemos ya cómo llegaba hace instantes, que acaba de aterrizar, lo decimos para quienes se acaban de sumar a la pantalla de C5N, la cordillera de fondo y estas más de 15 horas de vuelo del Sumo Pontífice por 12.500 kilómetros. Lo va a recibir, creo que lo mencionamos hace un instante, por supuesto la presidenta, pero además es interesante comprender cuál es la primera acción que va a hacer el Papa Francisco. Va a llegar, por supuesto, en un viaje largo, va a estar extenuado, charlará allí con quien deba hacerlo, de manera también protocolar, y después va a ir a visitar la tumba del padre Enrique Alvear, que es conocido en Chile como el obispo de los pobres. Eso refleja y revela también su manera de pensar. Y su relación con el cura por los pobres, que a lo largo de todo el mundo, y especialmente en la Argentina, está dada la presencia de muchas relaciones que tiene con curas villeros aquí en la Argentina que pelean por los pobres, ¿no? La verdad que no hay curas de los ricos. Digo, esta pelea que se quiere dar es lógica, porque los curas generalmente los ricos tienen deben su propio ayudar Dios. A los pobres, claro. Dios dinero, ¿no? Chile es noticia en toda la región, toda esta semana lo va a hacer, no solo por la llegada del Papa. Los últimos días se habló mucho sobre cómo el Banco Mundial había perjudicado a Chile y eso fue noticia en todos los diarios de la región. Y ahora estamos viendo un escenario político importante en Chile, porque lo que hablábamos de la tensión que se generó, bueno, muchos lo mencionaban también con respecto a lo que el Papa decía con respecto a si se juntaba o no con Piñera, que es el presidente electo del país vecino, y sobre todo con los distintos pronunciamientos políticos, como también lo va a hacer, al fin y al cabo, la reunión con los pueblos originarios puede catalogarse de esa manera. Está también en la mesa Gustavo Vera, que obviamente de la Fundación Alameda conoce mucho al Papa, legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Gustavo, primero, bienvenido a la mesa. Esta visita, ¿cómo puede verse en comparación con otras, con la que fue, por ejemplo, a Paraguay de Francisco? Es una visita muy importante porque apunta a tender varios puentes. Puentes entre los pueblos originarios y el Estado, que vienen en una situación conflictiva. Puentes en la propia iglesia para que se reconfigure como una iglesia en salida y empiece a comprometerse mucho más profundamente con los pobres y de alguna manera deje esos resabios que tenía de la época del pinochetismo, que en algunos sectores todavía lamentablemente está. Puente porque Chile es uno de los países y actores más destacados en Latinoamérica en la lucha por la reducción de los efectos del cambio climático, y en esto puede ser un buen aliado, digamos, de la lucha que está haciendo el Papa a nivel mundial para tratar de luchar contra el efecto invernadero. Obviamente va a haber menciones al tema de la corrupción, va a haber menciones a las cuestiones que tienen que ver con abusos, va a haber... fue conflictiva la previa de este viaje porque el costo del viaje del Papa a Chile, que fue solventado por el Estado chileno y por la Iglesia chilena, supera largamente el costo que salió el viaje a Colombia, lo cual no tiene mucha lógica, porque Colombia era un país que viene de 50 años de guerra civil, por lo tanto, para garantizar las condiciones de seguridad, Colombia necesitó 1/3 del presupuesto de lo que necesitó supuestamente Chile. Hubo mucha tensión en los meses previos entre la Secretaría de Estado, incluso entre instrucciones directamente que dio el Papa, y quienes organizaban el viaje a Chile, vinculadas al tema del costo. Y por eso vienen muchas cosas sugestivas, como por ejemplo estos atentados que hubo a último momento, que justificarían cierta movilización y ciertas condiciones de seguridad, ciertas noticias falsas respecto a la cantidad exacta de argentinos que viajarían desde Argentina a Chile, ¿sí? Que justificarían un gasto de movilización de policía a frontera. Es decir, hubo algunas cuestiones, noticias de alguna manera que eran distractivas de otros problemas. Gustavo, compartimos junto con vos y junto a todos los telespectadores el momento más importante, el momento de la llegada, por lo menos más importante del día, después de tantas horas de viaje, el arribo del Papa Francisco en ese avión. Más de 15 haber horitas. volado más de 15 horas, que es muchísimo tiempo, pero él siempre se lo ve resplandeciente.
Ahí estamos con las imágenes ubicadas en esa puerta, en ese lugar. Los ojos del mundo en este momento. Exactamente, los ojos del mundo y los ojos también de C5N. Ahí para verlo llegar, para verlo pisar Santiago de Chile, país vecino con muchísima expectativa, sobre todo también por lo que mencionaba Gustavo. Y ahí se puede ve ver la primera imagen. Con su paso, por supuesto cansino pero constante. Los primeros aplausos que se empiezan a escuchar, la cara de cansado que mencionaba Alejandra Quevedo, lógico, por supuesto, más allá de esos años, cualquiera puede volar 15 horas. Tal cual. Está extenuado. Fuerte viento ahí al lado de la cordillera. Él se sujeta, por supuesto, y baja. Solo. Con Sí, 81 años, recién cumplido. sí. ¿Qué te produce, Gustavo, ver esta imagen? El saludo, por supuesto, con Bachelet. Y él Que lo iba a recibir. estuvo preparando en estos días 23 discursos para Chile y para Perú. La verdad que suspendió un montón de temas de su agenda porque él en los viajes le gusta no solamente transmitir cuestiones pastorales, sino también servir realmente como puente de encuentro, puente de cambio. Y la verdad que tiene mucha expectativa, conoce Chile, estuvo, de hecho, en un periodo como sacerdote estuvo en Chile un tiempo trabajando, conoce bastante bien el lugar. Y él cree que este viaje va a ser un viaje que va a dejar muchas señas. Ahora, Gustavo, supongo que habrá tenido que tomar muchas decisiones muy políticas el Papa, porque, por ejemplo, una de las decisiones, que no sé si se reverá o no, era no recibir o no juntarse, no ser recibido por Sebastián Piñera, próximo presidente de Chile también, la reunión que sí va a tener con el pueblo mapuche y lo que han sido también las distintas versiones, en realidad no son versiones, son estos titulares que muchos señalaban, el Papa viene a modificar o a salvar a la iglesia chilena, entonces tiene muchas decisiones de ese estilo que ha tenido que tomar en las últimas horas. Si bien es cierto que viene a impulsar cambios y nuevos vientos de ayornamiento de la iglesia chilena, me parece que el eje central está puesto básicamente en la reconciliación de todos los sectores de la sociedad chilena alrededor del diálogo y con los países vecinos también, y en relación a los temas que te decía de cambio climático, corrupción, tráfico humano, lo que son los ejes de lo que les traje, que esto sí no es el vocero del Papa, esto es el Laudato Si, que es lo que el Papa está predicando en el mundo. Los ejes temáticos con los cuales tenemos que evitar una guerra nuclear, tenemos que tratar de cuidar la casa común, y creo que Chile es un aliado importante en los temas que tienen que ver con el cuidado de la casa común. En eso ellos han tomado de alguna manera una responsabilidad, un compromiso importante. Por ejemplo, en estas mismas horas que está el Papa pisando la tierra chilena, hay un congreso que se llama Congreso del Futuro, que se está desarrollando a instancia del Senado chileno, que plantea un montón de cuestiones vinculadas a los desafíos éticos frente al desarrollo tecnológico, cómo plantear cuestiones inclusivas, los problemas del medio ambiente, bueno, en fin, una serie de cuestiones en las cuales Chile tiene algunos debates que están un poquito más avanzados que en otros países latinoamericanos, así como en otras cosas no está tan avanzado. De hecho, Gustavo, hubo críticas a la Argentina porque en el G20, que Argentina tiene la presidencia del G20 durante el 2018, no se puso como prioridad el tema del cambio climático. Exactamente, el gobierno de alguna manera solidarizándose con la pésima decisión de Trump de abandonar el Tratado de París, y siendo anfitrión, por lo tanto el que tiene la potestad de poder de alguna manera desarrollar la agenda, primero excluyó totalmente la cuestión de cambio climático y luego, frente a las críticas que hizo la Secretaría de Estado, el Vaticano, la Academia Pontificia, la incluyó bajo una forma muy extraña, que es problemas de ambiente, donde no está claro si van a hablar del tema del cumplimiento de los acuerdos del Tratado de París o no. Momentos que se están viviendo en estos instantes, los saludos, por supuesto de manera muy cordial. Hasta ahora todo en orden, con muchísima tranquilidad, vaya la redundancia, descendió el Papa Francisco, caminando por esa alfombra roja de Bachelet, saludando al resto de los funcionarios de allí de Chile, e intercambiando algunas frases, algunas palabras, algunas sonrisas.
Se lo ve bien, se lo ve radiante, calmo, como siempre, hasta esa expresión en su rostro. Sí, aparte tiene una capacidad y energía realmente admirable. Por ejemplo, cuando vino de Bangladesh, había 5 horas de diferencia y una diferencia también climática importante. E inmediatamente que regresó a Roma se puso en actividad. Esto con 81 años. Y esta característica de cada persona que quiere acercarse a él, que la quiere saludar, o que le genera en ese momento una reacción Muy empática. amable. Sí, él se acerca como recién con una de las chicas y dándole su bendición. Es muy feliz Francisco haciendo esto. Repasamos lo que va a ser mínimamente el cronograma, o aunque sea el viaje apostólico comunicado por el Vaticano. Hoy obviamente va a tener la ceremonia de bienvenida, imagino que va a estar cansado en esa ceremonia, lo vemos ahí sonriendo junto a la presidenta del país vecino. A las 21 tiene la llegada a la Anunciatura Apostólica, pero ya mañana va a tener encuentro con autoridades de con la sociedad civil y con el cuerpo diplomático para tener a las 10:30 la Santa Misa en el Parque O'Higgins, que va a ser la más populosa de las 3 que va a tener. Y después obviamente tiene un día de encuentros y visitas al santuario, por ejemplo, a las 7:15 de la tarde al santuario de San Alberto Hurtado. Esto siempre es la manera de recibir al Papa en los distintos países, o Sí. cada país. No, cada país tiene su peculiaridad, pero en general es alguna expresión cultural vinculada a la fe, a la esperanza e incluso en otras religiones, ¿no? Cuando fue a Egipto, a la República Centroafricana. En general siempre hay alguna manifestación cultural de bienvenida antes de un primer discurso de salud y bienvenida, ¿no? Mientras sea breve, mejor, ¿no? Después En de general es breve, viaje. sí, en general es breve. Pensando en Papa manera, Francisco, pero de cualquier manera es admirable la energía que todavía Francisco tiene, y la que tiene para dar al mundo. Es admirable. Se transmite en ese rostro, en esa actitud. Yo le preguntaba qué hizo, cómo fue que no detuvo su agenda cuando vino de Birmania y de Bangladesh. Y me dice, bueno, evidentemente el Señor me está dando fuerza para que siga para adelante, porque por ahí, antes, cuando estaba acá en Buenos Aires, descansaba, se tomaba más, pero ahora es como que él está haciendo una carrera contra el tiempo para tratar de sembrar las condiciones de la paz en el mundo, sembrar las condiciones de que comprendamos que el planeta lo estamos destruyendo y que tenemos que salvarlo a tiempo. Y por eso traje esta cíclica socioambiental, porque lo va a trascender al Papa y nos va a trascender a nosotros. Porque es las conclusiones, no del Papa Francisco, sino de la comunidad científica mundial, de la abrumadora mayoría de religiones que hay en el planeta y de la propia doctrina social de la Iglesia, que coinciden de alguna manera en esto de, bueno, me parece que la humanidad se ha pasado de rosca con el tema de el Dios dinero, se ha pasado de rosca con el tema del medio ambiente, y es hora de que empecemos a recapacitar para qué estamos en este mundo y qué tenemos que hacer. Ahí lo vemos hablando con la presidenta Michelle Bachelet. Ahora terminó esa pequeña obra que le mostraron, seguramente le estaba comunicando de qué se trataba. Ahora les sigo repasando un poco cómo va a ser la agenda. Veo que lees bien los labios. Sí, que sí. es una virtud esa. Sí, me voy a dedicar a eso. El miércoles, muy temprano, tiene una salida, un nuevo viaje desde Santiago de Chile hasta Temuco. Ahí va a tener una nueva misa y un encuentro con jóvenes en el santuario de Maipú por la tarde. Y ahora les cuento lo que va a ser el jueves. Creo que va a cantar la nena. Un lindo momento para compartir.
mucha Los atención. agasajos con muchísima atención, exacto. Ya hace varios minutos que está parado desde que descendió del avión. Cautivante. Da la impresión de que lo mira fijo, ¿no? Es para vos. Impresionante momento ahí del Papa en la llegada a Chile, donde va a estar hasta el jueves. El jueves va a ser la tercera misa que va a dar en el país vecino, 11:30 en el campus Lobito, ahí en Iquique. Y la ceremonia de despedida va a ser cerca de las 5 de la tarde, justamente en el aeropuerto de Iquique, desde donde tiene un aeropuerto internacional de esa ciudad, va a ir hasta Lima. Ahí empieza su gira en Perú el jueves por la tarde-noche. Empieza a finalizar este arribo, empieza a finalizar lo que recién arranca, y el inicio de nuevamente el Papa Francisco en Sudamérica, esta vez en Chile. Ha recibido un caluroso afecto, una linda ceremonia de recibimiento por Don Francisco y abrazos y saludos eternos que marcan, por supuesto, el inicio, y Gustavo lo expresaba también desde su lugar, lo que viene a hacer Don Francisco a Chile, lo que viene a modificar o a querer plantar un nuevo paradigma. Escuchamos a ver si llegamos a esa No tengo la virtud de Darío Gaño para poder El oído dilucidar, es ahora, porque... menos el oído. Ya sé huevón, no le digo. No sería pertinente, ¿no? Muchísima seguridad, por supuesto, muchísimos medios de comunicación de todo el mundo para mostrar. A ver si dice algo. Sí. De acá se irá la nunciatura apostólica. El momento del retrato, como decía Villarreal, se escuchaban los flashes, eso no cambia con los años, y por supuesto un montón de periodistas expectantes de poder fotografiar el rostro, de poder tomar y filmar el gesto, el momento en el que se termina subiendo el automóvil, y ya pensando en lo que va a ser la primera misa. Se cumple la primera parte de su llegada, que es el arribo. Habrá durado 15-20 minutos, o un poquito más quizás, desde que llegó hasta el momento en el que se termina y se va a ir trasladando. Hasta el jueves va a permanecer en Chile, porque después se va a Perú, va a volver al mismo lugar para partir desde ahí. De 3 ciudades va a visitar en Chile, Santiago, Temuco e Iquique. Gustavo, ¿qué representa para la Argentina también? Porque muchos habló de por qué no venía, del mensaje a Macri, que en realidad fue un mensaje compartido a varios, no compartido, pero muy similar a varios jefes de Estado, y incluso el mito o la idea, que supongo que te habrá incluido en algún ¿Cuántas punto veces de- le habrán preguntado? ¿Viene, ¿Por viene, qué no viene la Argentina? ¿Viene de Querusa o no viene? ¿Decís que no es original de Darío? A ver, bueno, mientras cada vez que lo vemos a Francisco llegar a un país nuevo y dejar una siembra, creo que no somos los argentinos conscientes de que tenemos al argentino más importante de nuestra historia, y que dentro de algunos años nuestros tataranietos, cuando lean el libro de historia, más importante que San Martín, que Belgrano, que Perón, que Alfonsín, que Ilia, que cualquier prócer que te puedas imaginar, va a ser el Papa Francisco, y no tenemos dimensión del bien que le está haciendo a la humanidad, pero no del bien solamente meramente espiritual, del bien práctico. Pensemos que Francisco ha parado guerras, Francisco ha logrado detener bombardeos en Siria, Francisco ha logrado frenar la guerra entre Armenia y Azerbaiyán y armar una mesa de diálogo, ha restablecido el diálogo casi imposible entre Turquía y Rusia, ha restablecido el diálogo entre Cuba y Estados Unidos después de un bloqueo de décadas, ha encauzado el proceso de paz en Colombia, ha reencauzado el proceso de diálogo en Venezuela, ha frenado una guerra civil en la República Centroafricana,
ha logrado que 193 países aprobaran medidas para reducir el cambio climático, el Tratado de París. Ha logrado incluir la cuestión de la cultura del descarte, la nueva forma de esclavitud, en lo que son los desarrollos de metas sustentables de Naciones Unidas. Quiero decir, a ver, no sí, tenemos... sobre todo ha sido muy importante o ha sido muy beneficioso para la salud de la iglesia, una iglesia que estaba cada vez más criticada. Y una iglesia en la cual él no solamente ha tomado medidas más drásticas contra la pedofilia de lo que habitualmente se informa, sino que además ha tomado medidas contra la corrupción dentro de la iglesia. Ha cerrado 4.500 cuentas del banco, de la banca vaticana, vinculadas extrañas o de origen de lavado de dinero. Ahora bien, esto el Papa lo está haciendo, porque yo he leído en algún diario, en 50 años es el único Papa que no visitó su país. Ahora, yo veo el medio vaso lleno. En 50 años es el Papa que más cambios ha hecho nadando contra la corriente. Porque, a ver, el otro Papa que podemos recordar como un Papa que hizo modificaciones a nivel mundial es Juan Pablo II, pero con un pequeño detalle. Juan Pablo II tenía el respaldo, lo tuvo, de Reagan. ¿Sí? O sea, de la potencia más importante que había en aquel momento en el planeta, de alguna manera acompañaba los pasos de Juan Pablo. En cambio, el Papa Francisco, con 2 palitos y un alambre, y con un frente interreligioso, está haciendo cambios monumentales en el mundo, y es argentino. Y además de ser argentino, vive en condiciones de extraordinaria humildad que harían avergonzar hasta un concejal de un pueblito lejano. Incluso, perdón, Darío, con críticas importantes del cierto sector más conservador de la iglesia argentina también, que ha tenido en los últimos meses incluso críticas fuertes. Además, políticamente incorrecto, por leerlo de alguna manera, a la hora de plantear los problemas tal cual como son. Claro. Exactamente, y además, la capacidad de manejar los tiempos. Por ejemplo, ustedes recuerdan que el viaje a Colombia iba a ser un año antes, después se postergó, hubo un plebiscito, fue esperando el tiempo, el momento en que madurara, para que él pueda cumplir el rol de pontífice, que es justamente tender puentes. Y es lo que está esperando en Argentina. Él en la Argentina está esperando concretamente que los argentinos empecemos a construir las bases de concertación, las bases de diálogo, las bases de fijar políticas de Estado a largo plazo, las bases de inclusión, las bases para construir una sociedad. ¿Y te parece que en su entorno piensan que Argentina está yendo hacia ese camino o que todavía está muy difícil? Bueno, hay algunos cambios que son prometedores en Argentina. A mí me gusta la nueva conferencia episcopal, porque la nueva conferencia episcopal de alguna manera ha terminado con los malentendidos, ¿sí? Los malentendidos que había de que el Papa decía una cosa y por ahí algún obispo la repetía y otro decía otra cosa, y eso dejaba de alguna manera una situación bastante gris. Hoy la conferencia episcopal responde 100% al pensamiento de Laudato Si, que es la doctrina social de la Iglesia, que es el pensamiento de Francisco, y de alguna manera esto es bastante bueno porque esto hace que nuestra iglesia se empiece a comprometer con los más necesitados, con los más pobres, con el medio ambiente, que no se calle como se ha callado en otros momentos. Por ejemplo, en estos días los curas villeros han respondido muy bien. Algunos medios que han salido a cuestionar la opción preferencial por los pobres por parte de la iglesia. El obispo Carrara, el padre Pepe, lo han hecho extraordinariamente bien. Entonces creo que de a poco se está de abajo hacia arriba reconstruyendo el tejido social. Estamos mostrándote imágenes en vivo. Esto está ocurriendo en estos momentos en Santiago de Chile, con la llegada del Papa Francisco, sumamente protegido, custodiado. No llegó a alcanzar, ni siquiera se puede tomar a partir de esa imagen la cantidad de autos que ayudan a su seguridad. Aquellos que tienen, por supuesto, esas luces son el símbolo de cuidado al Papa Francisco, sumamente protegido, con una seguridad que se acrecentó de lo que había planificado en un primer momento, y se sigue transmitiendo y sigue gente observando cada paso que da, cada recorrido, cada metro que avanza. Y como mencionábamos hace un rato también, pero por supuesto, Gustavo, quiero aprovechar y consultarte, que una de las primeras cosas que va a hacer es ir a la tumba de quien ha sido el obispo de los pobres, ¿no? Eso es también un símbolo muy fuerte. Es un símbolo muy claro, es muy claro de esta iglesia en salida, esta iglesia que tiene que recuperar el mensaje original de Cristo, ¿sí? Sacar a los mercaderes del templo y empezar a construir comunidades cristianas que sean justas, inclusivas y sustentables. Y esto es un poco lo que Francisco está construyendo a escala mundial, y lo está construyendo con otras religiones. Por ejemplo, también es novedosa la manera en que se aborda esto del diálogo interreligioso, donde no es como antes,
que antes el diálogo interreligioso era más una cuestión de lo abstracto a lo concreto, a ver qué acuerdos tenemos en interpretación de textos sagrados y después vemos qué hacemos. Acá es al revés, acá primero caminamos en común y en ese caminar en común construimos confianza y ha generado un formidable frente con los musulmanes, con los protestantes, con la colectividad judía, con todas las religiones, con la cual ha podido trabajar todos estos cambios que te señalaba a nivel mundial. Y es argentino. O sea, tenemos que estar, en vez de estar lamentándonos desde nuestro ombligo de por qué no viene a resolver algunos problemas chiquititos en Argentina, está tratando de parar una guerra nuclear. Y muchos hoy lo argentinos dijo en el viaje. que querrán verlo también. Ahí igual si querés mostrar el libro, estás en Laudato pantalla, Si, el Laudato Si. de distribución gratuita. Obviamente se habló mucho de esa edición, pero muchos argentinos que van a cruzar a Chile, no vamos a decir el número claramente porque no lo sabemos. Y Bueno, ayer 20.000. ayer El 20.000. domingo 20.000. Es cambio quincenal. Claro. No solo en Argentina, pero también en Chile, y por eso el otro día el embajador argentino en Chile, José Octavio Bordón, decía, bueno, estamos en un... Ojo ahí, días ojo ahí de porque ahí cambio. había cierto número inflado para justificar una supuesta Claro. movilización de fuerzas de seguridad a la frontera, para justificar un presupuesto 3 veces más alto que en Colombia. Explícame por qué tenés que gastar 3 veces más para la visita de Francisco en Chile que en Colombia, que hace 50 años que están en guerra civil. Sí, Ojo, sí. que hubo mucha tensión y Francisco estaba muy enojado. Así que está inflado eso. Es como más, decimos nosotros. es más, el Vaticano, por orden de Francisco, les hizo bajar el presupuesto y transparentarlo y auditarlo. Entonces, De hecho, Gustavo, los ataques del viernes a las iglesias, claro. no dice ninguna pregunta todavía. pero Hubo para el esquema de seguridad que tienen que justificar. ¿Cómo justifican? Porque era muy fuerte, A ver, decía- yo estuve en noviembre en Chile, mira, Sí. estuve invitado por el Senado. Cuando me enteré del costo, fui a la Casa de la Moneda, cuando estaba con los funcionarios, le digo, pero discúlpenme, ¿por qué están gastando toda esta plata? ¿Sí? 16 millones de dólares. 16 millones. Cuando Colombia gastó 6. Y esa es la crítica mayor. Me dicen, no, lo que pasa es que en Temuco y en Iquique tenemos que armar ciudadelas, sí, pero igual los números no cierran. Lo que pasa es que tenemos que movilizar un montón de policía fronteriza nueva Claro. porque viajan millones de argentinos. Yo no tengo ese dato. No, no son millones. ¿Se entiende? No, millones no, Es claro. más. No, te estoy hablando de noviembre. Sí. En noviembre, inclusive, como el gasto es compartido entre el Estado y la Iglesia tuvo la mala idea de organizar una colecta a través de los cajeros. Entonces, cuando vos ibas a sacar de tu cuenta sueldo dinero, te decían, ¿quiere colaborar con tanto para el Papa Francisco? Entonces, vos le preguntabas a un taxista, a un trabajador, un artesano, a cualquiera, ¿querés que venga el Papa? Sí, con el Papa está todo bien, pero es más caro que traerlo a Messi. Claro. ¿Se entiende? O sea, Sí. y esto produjo cierta tensión porque a Francisco no le gusta Claro. justamente que se gaste más de lo necesario para garantizar visitas pastorales. Yo recuerdo, por ejemplo, yo estuve con él en Armenia. En Armenia, en medio de una guerra. Había estallado una guerra en abril, el Papa estaba en junio, esta seguridad era la mitad o la cuarta parte de esto, ¿sí? O sea, ¿esto te parece excesivo lo que estamos viendo o hablas solamente en términos me parece presupuestarios? que como en muchos Esta lugares... imagen, por ejemplo. A ver, me parece que sí, me parece un poquito excesivo, la verdad Son que sí. 20 vehículos. Me parece siguiendo. muy No, y la excesivo. policía que hay alrededor. Me parece que necesitan justificar ciertos números presupuestarios, porque aparte, ¿qué pasa? Mientras se gastaba eso, hubo una campaña de troll, porque también hay troll en Chile, Ah, mirá vos. y esos trolls escribían, No, ¿sabés no. cuántas escuelas, cuántos hospitales se podrían construir? Hay Que tienen son los mismos que están quedándose con la plata. distintas fuerzas de seguridad ¿Me en el explico? país vecino. Es una cosa están siniestra. Los carabineros, está obviamente el cuerpo militar, y bueno, también cada uno de ellos habrá llevado un gasto importante. Decíamos los ataques del viernes, porque el viernes hubo amenazas en 4 iglesias, o eso es lo Que no vienen del lado de los mapuches, que son los más interesados en recibir a Francisco para dialogar. Además estamos viendo. Yo creo que es más, la propia Bachelet dijo que era algo raro. Sí. A mí me parece que son operaciones que arman los mismos servicios para justificar los Mira. gastos en seguridad que no pueden Porque era justificar. muy fuerte. Los comunicados decían, la próxima bomba será bajo tu sotana. Sí, no. Quería contar que a lo largo del recorrido hay policías de los dos lados y ya hace bastante tiempo que está recorriendo la ciudad y sigue habiendo policía de los dos lados, ¿no? Entonces me parece que la gran cantidad tiene que ver con todo esto en la previa que se dio. Pero quería aprovecharte y preguntarte respecto de lo que se habló anoche en el avión, el tema de la guerra nuclear. Dijo algo así como estamos al límite. Estamos El al límite, Papa, ¿no? efectivamente, estamos al límite porque Trump ha tomado 2 decisiones que han de alguna manera convulsionado
el escenario mundial. La primera de ellas es abandonar el Tratado de París, por lo tanto no cumplir con los acuerdos para reducir los efectos del cambio climático, cuando la comunidad científica mundial está diciendo que en 20 o 30 años, si no se reduce el nivel de actividad petrolera, puede haber países que pueden estar tapados por el agua, desaparecer directamente de la faz de la Tierra. Y la segunda decisión fue la de trasladar la sede de la Embajada Norteamericana a Jerusalén, que es una forma indirecta de romper abiertamente el acuerdo de diálogo que había entre Estados Unidos e Irán para empezar a cambiar el paradigma basado en la producción petrolera de los países de Medio Oriente, cambiándolo por energía solar o energía eólica, para lo cual hacía falta ciertas condiciones geoestratégicas de paz, y en esto el diálogo entre Irán y Estados Unidos era indispensable. O sea, Trump está desarrollando cierta verborragia que no es respondida con mucha prudencia por parte del presidente norcoreano, por ejemplo, y esto está colocando al mundo en una situación ciertamente conflictiva, pero no es precisamente en Latinoamérica donde está el principal problema de seguridad. Ahí está llegando el Papa en lo que es su primera parada en el país vecino, en la región. Salió del aeropuerto de Santiago Internacional, de Santiago de Chile, hace 15 minutos, y en ese fuerte operativo policial del cual hablaba Gustavo Vera, y ahí tiene una primera llegada, mucha gente, muchos fieles esperándolo en la puerta, y ahí entró ya con su móvil. Fíjate que el Papa móvil que él mandó a hacer para el caso de Chile no tiene vidrio blindado, tiene solamente la protección por lluvia. Claro. Sí. O sea, si realmente se justificara semejante nivel de seguridad... Es una buena observación, porque obviamente. es el mensaje que está dando él. Bueno, de hecho bajó... Porque eso la sí tiene ventanilla que y ver con la saludó. decisión del Papa. Lo Claro. otro tiene que ver con la organización del Estado. Claro. Sí, es una buena observación en el medio de todo lo que produjo este presupuesto excesivo para recibir al Papa Francisco. Ahí ya ingresando a la iglesia, después de ese trayecto, de ese camino repleto de personas que se acercaron, que querían estar aunque sea cerquita al Papa Francisco, observar su mano clásica, su saludo, por supuesto. Sobre todo en las últimas imágenes veíamos cómo bajaba la ventanilla y saludaba a quienes lo estaban esperando. Mañana es la Santa Misa en el Parque O'Higgins, ahí donde se esperan estimaciones que decía el Estado chileno que podía superar los 400.000. Ahí su llegada a la Anunciatura, donde va a pasar la noche, donde hoy es la Anunciatura Apostólica, ¿no? Y esa es la tumba, allí está la tumba del padre Enrique Alvear, como decíamos, conocido en Chile como el obispo de los pobres. Y eso era lo primero que él quería y deseaba hacer, que también forma parte del mensaje que da el Papa Francisco. Recién llegado a Santiago de Chile, su primera acción, por supuesto después de ser recibido por las autoridades pertinentes, es dirigirse a la tumba de Enrique Alvear, el obispo de los pobres. El rezo, la bendición, por supuesto, la empatía con quien ha sido, de Chile me cuentan, tan importante para los pobres. Por eso quiso visitar la tumba de Enrique Alvear. Estaba pautado, lógicamente, ese camino, ese trayecto. Fue un pedido del Papa Francisco. Él, en ese sentido, Gustavo, puede elegir algunos lugares donde no quiere dejar de ir. No, tal cual. Elige los lugares y también elige los mensajes, por más que lo rodee a veces cierta pompa y a veces no, de cualquier manera siempre logra transmitir el mensaje que quiere llevar a los pueblos que visita. Ahí conversando seguramente de lo que ha sido Enrique Alvear, con aquellos que lo están recibiendo en ese sitio, en ese lugar.
¿Y te reís por algo en especial, Gustavo? O sea, ¿llegaste a leer algo de lo que estaban charlando? No, seguramente debe estar haciendo alguno de... Francisco hace muchos chistes que tienen que ver con la realidad, que va captando inmediatamente. 23 discursos, decía Gustavo, 23 discursos que preparó en Chile y Perú. En Chile y Perú, obviamente mañana va a tener el primero de ellos. Y le dedicó tiempo, porque me consta que la última semana y media hubo, digamos, cierta suspensión de algunas actividades de agenda para poder dedicarle mucha atención, digamos, a la preparación de los discursos y también a la percepción de lo que estaba ocurriendo tanto en Chile como en Perú. Mañana 8:20 de la mañana el primero de ellos, el primero de los discursos en el encuentro con las autoridades, con la sociedad civil y con el cuerpo diplomático en el Palacio de Hacienda, mientras lo vemos subirse otra vez al móvil que lo trasladó hasta allí. Después va a tener una visita al Salón Azul del Palacio de la Moneda y ahí sí, ya 10:30 la Santa Misa en el Parque O'Higgins, donde va a dar una homilía. Y debe haber habido una dura pelea ahí con el tema protocolo, porque recuerdo que en el viaje a Corea del Sur él decidió ir en un auto Kia, que es el auto oculto en oficial tornero. Y en Corea del Sur solamente el 10% son católicos, no había al principio mucho interés, pero cuando ven aparecer al Papa en uno de los autos más modestos de Corea, claro, el auto, digamos, es casi el sinónimo de expresión de los sectores sociales, bueno, muchos prestaron atención a ese hombre que, en general, cuando puede, anda en auto muy sencillo. Evidentemente los gestos, tanto se hablaba del Papa, de los gestos son importantes y atrás tienen algo, y en este caso han tenido... Claro. Por eso siempre son importantes verlos, para ver las señales hacia dónde van. Pasa lo mismo con varias figuras. O sea, hay coherencia. Hay coherencia, claro, no, y aparte para el análisis sirven. Realmente en esta imagen se ve muchísima gente, muchísima gente que se acercó, bien organizado en ese sentido, por supuesto, con las barandas que separan la calle del lugar donde pueden estar ubicados aquellos que querían acercarse. Y si empezamos a contar, yo creo que superan los 20 automóviles de custodia alrededor mucha gente, del Papa Francisco. Mucha gente, 3 o 4 filas al lado de cada una de las... Mañana a las 4 de la tarde va a visitar el Centro Penitenciario Femenino de Santiago. Va a ser parte de va a ser en realidad la primera actividad después de la Santa Misa en el Parque O'Higgins. Después va a tener un encuentro con sacerdotes, religiosos, consagrados y seminaristas en la catedral de la capital de Chile. En un momento te perdí, pero creo que lo mencionaste, el arribo, la visita al Centro Penitenciario de Mujeres. Claro. Que será por primera vez, no sé si lo dijiste, pero si no redundo, porque sí me parece un punto aún más para destacar. Por primera vez en la historia de los pontífices, es lo que vos mencionabas, Darío, que es la llegada de una máxima autoridad a un lugar como un centro penitenciario de mujeres. Me parece que eso también habrá... Del timing político también. Sí, totalmente. De agenda, no político. Sí, de la elección de ir ahí, en uno de los sectores más vulnerados y más necesitados, ¿no? Que él decide visitar. Personas que están en conflicto con la ley, que obviamente cumplen su condena, y el único castigo es la privación de la libertad. También deben tener la posibilidad de ser visitados, ayudados y tenidos en cuenta por el hombre que, desde el punto de vista de lo ecuménico, maneja todo lo que tiene que ver con las relaciones, ¿no? Tendrá un encuentro con los obispos mañana a las 6:15 de la tarde, y la última actividad, aunque sea en agenda, del Papa para después de las 7:15 del martes, es decir, de mañana, una visita privada al santuario de San Alberto Hurtado, donde va a estar con sacerdotes de la Compañía de Jesús. Ahí lo vemos entonces, el recibimiento del protocolar del país vecino al Papa Francisco. Está los ojos de toda la región en estas imágenes, en unas imágenes que, bueno, como decíamos recién, como resaltábamos, la cantidad de autos que lo acompañan, que en realidad es un símbolo también, tanto que hablamos del Papa y los gestos, esto es un símbolo por parte del Estado chileno de la importancia que le dio a la visita, pero también el gasto y la importancia de operativo que le dio a la visita del Papa Francisco, y que despertó muchas críticas y un clima muy tenso en la previa,
que era, a ver, a lo que tiene que ver con el clima tenso, que siempre obviamente va a generar esta visita, se agregó una política interna chilena, que ahí obviamente la Santa Sede está exenta y de hecho quiso participar, como bien contaba Gustavo Vera, que está acá en el piso, amenizando el gasto y que no sea tan alto, que es en Chile 3 veces más que en Colombia, que como resultado, Vera, es una zona de conflicto. Le quería preguntar a Gustavo, aprovechando su presencia y agradeciéndole que esté con nosotros en este momento tan importante, la diferencia Chile-Perú en cuanto a la expectativa, ¿qué es Perú distinto a Chile en cuanto a la Grey Católica, no? Bueno, Perú es mucho más popular la Grey Católica, pero de cualquier manera Francisco tiene la particularidad de enamorar a aquellos pueblos, inclusive donde en la previa no había una gran expectativa. Lo estamos viendo. Por eso te recordaba el viaje de Corea del Sur. El viaje de Corea del Sur era un viaje aparentemente insignificante, con una congregación muy pequeñita, que sin embargo terminó concitando la atención de muchas personas de otras religiones o de ninguna religión, simplemente porque veían la actitud de un líder moral mundial que realmente está buscando hermanar a los seres humanos entre sí, hermanarnos con el planeta Tierra y, si es posible, para los creyentes con Dios. Es decir, Gustavo, estas 3 hermandades que el Papa busca, en general logra concitar una gran adhesión, Yo estoy seguro que en el transcurso de este viaje, recuerden lo que les digo, él va a hacer mención a estos problemas de protocolos y todo lo demás, bajo alguna forma. De alguna forma va a encontrar la manera en los discursos para de alguna manera dejar presente que él no está de alguna manera para la pompa, sino que vino a servir al pueblo. Ahora, Gustavo, decías el caso de Corea, donde supongo que en buena parte de la población había indiferencia, y ahí los cautivó, por decirlo de alguna manera. Pero en Chile lo que se estuvo viendo no era la indiferencia, sino era el enojo. ¿Cómo va a ser para dar vuelta a eso? No, yo estuve en noviembre y te cuento que no era enojo. Lo que había era una campaña muy fuerte en las redes y en algunos medios donde se planteaba que el costo del viaje del Papa era muy alto. Claro. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, había mucha gente que planteaba, naturalmente, aquellas personas que no son religiosas, decían no se puede gastar semejante enormidad para traer una personalidad, sea quien fuere, porque con ese dinero se podrían cubrir tantos programas sociales, etc. Ahora, es muy significativo porque esto ocurre en un país donde las diferencias sociales son muy marcadas. O sea que el salario promedio de un obrero chileno son 250.000 pesos chilenos, un profesional gana 500.000 pesos y les pregunto, ¿cuánto creen ustedes que gana un diputado o un senador? Más que eso. ¿Cuánto más? 1 millón, ponele. No, más. Ah, mirá vos. 5 millones de pesos un diputado y un ministro puede ganar hasta 8 millones de pesos. 5 millones. Estamos en un país donde el diputado y el ministro es 35 y 8 millones de pesos y el trabajador y profesional está entre 200 y 450.000 pesos, con una brecha gigante. ¿Se entiende? De la clase política, diríamos. Y los mismos que usufructúan ese dinero, digamos, que la clase política o judicial, Claro. que ganan 30, 40, 50 veces más que el común de la gente, son los que cuentan que se podrían hacer tantos hospitales, tantas escuelas. ¿Está claro? Te lo llevo un poco más, igual, Gustavo. Al porque Papa esa Francisco, que desigualdad- vive en una habitación de 6x7, que almuerza con los mozos y con los cocineros, y que realmente de los hombres más influyentes del poder mundial es claramente el más humilde. La desigualdad en Chile no se da solo en el Estado, sino que atraviesa toda la economía. Es un país donde, a ver, es un término por ahí más económico, pero es verdad de que lo extranjerizante que está en los recursos primarios, en el cobre sobre todo, hace que haya una diferencia muy importante en el régimen de la economía, de cómo está hecha la economía. El que trabaja para exportar, el que trabaja por ahí para una multinacional, tiene una realidad y buena parte de la economía chilena vive otra. Por eso no se da solo Tal la cual. diferencia con ministros. Por o eso, con diputados. ojo, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de la opinión pública chilena, porque hay un sector muy importante de la población que está sumergido en una pobreza muy grande y que no es parte de lo que se llama en Chile, entre comillas, opinión pública. No Pero que se es un puede porce- expresar. Exactamente, o sea, no hay sindicatos como hay en la Argentina, Claro. por rama de peso a nivel nacional, organizaciones sociales de peso a nivel nacional, salvo muy excepcionalmente. Por lo tanto, los vehículos a través de los cuales se manifiesta la sociedad civil
quedan reducidos o circunscriptos a sectores medios para arriba. Y además hay medios hegemónicos también ahí, Tal cual. que manejan la información. Tal ¿no? cual, tal cual. Me quedé pensando en los 5 millones de pesos que cobra de pesos chilenos. Pesos chilenos. Obviamente que Chilenos. acá serían unos 150.000 pesos argentinos. O un poquito más. ¿no? Un poco más, de hecho, pero es más de lo que cobra acá un congresista en Argentina y es más o menos lo que cobra un ministro o un jefe de ministros. Ujú, exactamente. Ahí vemos entonces la llegada del Papa Francisco a Chile. Llegó hace poco menos de una hora, arribó el avión al Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile en esta visita hasta el jueves va a estar, del Papa, que va a estar en 3 ciudades y de ahí va a ir para Perú. Las 3 ciudades son Santiago, obviamente, ya está ahí, Temuco e Iquique. Parece obvio, ¿no? Pero a medida que se van trasladando los autos con la comitiva, aparece mucha gente. Sí, Aparece claro. mucha gente que se va multiplicando. Repito, son muchas cuadras y están a ambos lados de la avenida, ¿no? Aparece la realidad. Tal cual. Y la realidad es la que... Supera la ficción. Exactamente. Esos fieles que hubiesen ido igual si no era el operativo de seguridad tan Absolutamente. caro y que de hecho tal vez hubiesen podido estar más cerca en algunos casos. Exactamente. Y que ahí lo están acompañando en lo que es la llegada de Francisco en la última parada del día, en realidad la tercera recién porque acaba de llegar ahí en Santiago de Chile, donde va a dormir el Santo Padre en la Nunciatura Apostólica. Ahí va a quedarse y ya mañana a las 8:20 de la mañana tiene su primera actividad en Santiago. Ahí vemos entonces el traslado del Papa Francisco, muy acompañado, y va a seguir obviamente el tema siendo el más importante para la región de acá el jueves que vaya a Perú y a partir de ahí mientras siga en Sudamérica. Ahora vamos a ir a una tanda y cuando volvamos más información sobre este tema y sobre todos los temas que son importantes acá en la Argentina.